Bien, buenas tardes. El primero de ellos que vamos a ver es el tema de resistencia a la insulina y reproducción humana. Es un tema bastante interesante debido a la alta prevalencia de problemas de peso, fundamentalmente asociado a problemas cardiometabólicos desde un inicio, pero también tiene un impacto generalmente negativo sobre la capacidad reproductiva, tanto en el hombre como en la mujer. Y simplemente para recordar el hecho de que nosotros pues desde un inicio teníamos este tipo de hábitos, este tipo de conductas, tanto en la alimentación como en la actividad física. Lamentablemente esto ha cambiado y actualmente tenemos disponibles pues diferentes alimentos hipercalóricos que al final de cuentas nos lleva a lo que vemos al medio de la diapositiva, como es toda la familia e inclusive la mascota con sobrepeso y obesidad. Este tema no comienza en la etapa adulta, este tema comienza en la etapa del niño y actualmente ya se reconoce que el ambiente intrauterino debe ser el adecuado para el desarrollo durante todo el embarazo como el pronóstico de vida de un recién nacido en la etapa adulta. Si nosotros tenemos un producto que se desarrolla dentro de un ambiente intrauterino pues bastante hostil desde el punto de vista metabólico, ese niño va a quedar impregnado en el genoma para desarrollar a futuro problemas cardiometabólicos. Por lo tanto, ustedes cuando estén frente a una gestante, consideren que el producto tiene que crecer y desarrollarse en un ambiente intrauterino adecuado, óptimo. De lo contrario, estamos condenando a ese niño, a ese producto, a desarrollar problemas cardiometabólicos a los 30, 40 años de edad. Problemas que antes se presentaban pues a los 60 o 70 años. El tema del sobrepeso, estas son estadísticas del año 2014, publicado por la Organización Mundial de la Salud, sobre la prevalencia de sobrepeso. Estamos hablando en base al índice de masa corporal entre 25 y 29.9 kilogramos por metro cuadrado. Y vean, Perú está en rojo, y rojo equivale más o menos a más o igual del 60% de la población. Mujeres mayores de 18 años al 2014 en nuestro medio representa el 60% portadoras de sobrepeso. ¿Y qué tenemos en relación a la obesidad? Obesidad catalogado con un índice de masa corporal de más de 30 kilogramos por metro cuadrado al 2014. Perú está en rojo otra vez. Y rojo equivale a más de 25% de las mujeres mayores de 18 años tienen obesidad. 65% más de sobrepeso y 25% de obesidad en mujeres de 18 años. Obviamente que aquí están incluidas desde los 18 hasta los 80 años. Pero vean ustedes que es un porcentaje bastante alto y fundamentalmente esto está asociado a problemas pues de alimentación, hábitos poco saludables, que al final de cuentas conlleva el tema del desarrollo de complicaciones cardiometabólicas. El tema del síndrome metabólico es un punto que ustedes ya aprendieron a tocarlos como ginecólogos en diferentes momentos. En la parte de ginecología infantil, la obesidad infantil, en las niñas, en las jóvenes con ovario poliquístico están tocando síndrome metabólico, en las posmenopáusicas están tocando síndrome metabólico y ese es un punto que en la ginecología está tomando bastante interés. ¿Cuál es la definición del síndrome metabólico? Este es un concepto fundamentalmente fisiopatológico. Es la conjunción de varios factores de riesgo en un mismo individuo que aumenta la posibilidad de desarrollar o enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus tipo 2. Otra definición es un conjunto de condiciones que aumenta la presión, que se caracteriza por aumento de la presión arterial, aumento de la concentración de insulina en sangre, exceso de grasa alrededor de la cintura, dislipidemia heterogénica y obviamente un incremento en el riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y diabetes mellitus tipo 2. Y un último concepto es una reunión de componentes que reflejan pues fundamentalmente obesidad, asociado a estilos de vida sedentario y exceso de tejido adiposo. ¿Cuál es el común denominador de estos conceptos? Fundamentalmente el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2 asociados a un acúmulo del tejido adiposo fundamentalmente a nivel central. Y hay diferentes
criterios diagnósticos. Esto se ha querido pasar del concepto fisiopatológico al concepto epidemiológico o diagnóstico, y existen diferentes propuestas de cuándo nosotros vamos a hablar de síndrome metabólico. Podemos utilizar los conceptos o los criterios diagnósticos del ATP3, los criterios diagnósticos de la OMS, los criterios diagnósticos del Colegio Americano de Endocrinología o los criterios diagnósticos de la Federación Internacional de Diabetes. ¿De acuerdo? En estos puntos lo que se considera es la dislipidemia heterogénica, triglicéridos altos, HDL bajo, la presión arterial alta, la resistencia a la insulina definida por concentración de insulina en sangre, la glicemia en ayunas, la glicemia a las 2 horas, la presencia de obesidad central o abdominal, el índice de masa corporal y la presencia de microalbuminuria. Y dependiendo de cuántos criterios tenemos presentes, podemos hablar de la presencia de síndrome metabólico o no en nuestros pacientes. Entonces, dependiendo qué criterio diagnóstico nosotros utilizamos, vamos a tener pues la diferente prevalencia. Y esto solamente es uno de los tantos estudios que existen en nuestro medio. Este es un estudio del profesor Pajuelo del 2 de mayo, quien establece un barrido en todo el país, y la prevalencia nacional de síndrome metabólico que el profesor Pajuelo encuentra es alrededor del 16.8%. Esto utilizando los criterios del ATP3 que salieron en el 2001. ¿De acuerdo? Vean que en Lima metropolitana y en el resto de la costa pues son valores mucho más altos de prevalencia, de 20 a 22% de síndrome metabólico. En adolescentes tenemos sobrepeso 3%, obesidad 23%. ¿De acuerdo? Y es que justamente debemos ser conscientes que la obesidad es una pandemia al igual que la diabetes tipo 2. Por lo tanto, este es un tema bastante interesante, uno, por el tema de prevalencia. Estamos viendo más pacientes con sobrepeso, más pacientes con obesidad, y lamentablemente se está comenzando en etapas muy tempranas. Niñas, adolescentes y mujeres en edad fértil van a tener problemas de peso, y esto tiene impacto negativo sobre la reproducción. De acuerdo a la edad, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, ¿de acuerdo? Sobrepeso en rojo, obesidad en rosado. Vean que en los niños es alta y en los adultos llega hasta 25% el tema del sobrepeso, dependiendo de los criterios que nosotros conocíamos, estos al año 75. Y para terminar el tema de la epidemiología, este es un último reporte también del 2014 en América, de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mayores de 18 años a nivel de Latinoamérica, y Perú aparece con un 56% de prevalencia de sobrepeso y obesidad. ¿De acuerdo? Vayamos a ver por la edad. 20 a 29 años, 47%, mayores de 15 años tienen sobrepeso y obesidad, y entre los 30 y 39 años hasta 65%. Este es el rango de mujeres en edad fértil generalmente, aunque ahora estamos viendo pues una tendencia de mujeres mayores de 40 años que buscan también embarazo. Por lo tanto, ustedes que van a tener contacto con estas pacientes deben tener presente el tema del sobrepeso y el tema de la obesidad. Tanto a nivel de la costa, la sierra o la selva es un tema muy prevalente. Independientemente del área donde viven, la zona urbana o rural, también eso está muy presente. Y esto se origina aquí. Tenemos niños, niñas, en este caso hablemos de la parte femenina, niñas que nacen con un retraso de crecimiento intrauterino, por lo tanto en sus historias consideren o traten de recordar cuánto es el peso con el cual nacieron estas niñas. Considerar el tema del estilo de vida, la obesidad, el sedentarismo, el estrés psicosocial y obviamente la susceptibilidad genética que va a tener esta mujer. ¿De acuerdo? Entonces, una niña, una joven, una mujer en edad fértil, vamos a tener la congruencia de estos tres elementos y va a traer consigo el desarrollo de obesidad central. El depósito de tejido adiposo a nivel abdominal va a traer como consecuencia el desarrollo de resistencia a la insulina. Esta se va a caracterizar por dislipidemia, hipertensión, un estado procoagulante, intolerancia a la glucosa o prediabetes y alteraciones renales. ¿De acuerdo? Esto va a traer consigo el desarrollo o la presencia de
moléculas de LDL pequeñas y densas, disfunción endotelial, inflamación crónica y al final terminamos con enfermedad cardiovascular y diabetes. En este estadio, la mayoría de mujeres y varones con resistencia a la insulina van a tener presentes estos elementos y por lo tanto nos van a explicar mucho de los efectos del sobrepeso sobre la reproducción humana. Y es reconocido por todos, y ustedes deben ver pacientes pues, que tienen sobrepeso y obesidad, que busquen o no embarazo, en los cuales el ciclo menstrual está completamente alterado. O dejan de menstruar o tienen episodios de oligomenorrea, tienen menstruaciones muy abundantes, dismenorrea, menometrorragias, por el tema del sobrepeso y el efecto que tiene el estrógeno, tanto como estradiol o estrona, sobre el crecimiento endometrial. La obesidad ya se conoce que es un factor de riesgo de infertilidad femenina. Se ha visto asociado a abortos espontáneos, incremento del riesgo de malformaciones congénitas e inclusive en mujeres que son expuestas a terapia de reproducción asistida, el sobrepeso es un punto negativo para alcanzar el efecto deseado que es el embarazo y la culminación del mismo con un recién nacido vivo. Los niveles de insulina van a estar altas en estos pacientes con resistencia a la insulina. Cuando hablamos nosotros de resistencia a la insulina nos referimos a que no todo el organismo es resistente a esta hormona. Cuando hablemos nosotros y ustedes escuchen de resistencia a la insulina, tenemos que recordar que son 3 los tejidos que son resistentes a esta hormona: el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Estos elementos que intervienen en el metabolismo intermediario de la glucosa, los lípidos y las proteínas son resistentes a los efectos metabólicos de la insulina. Pero nosotros reconocemos que existen receptores de insulina en toda nuestra economía. Hay receptores de insulina en el cerebro, a nivel hipotalámico, en las mamas, en la grasa visceral, en el ovario, en el endometrio. Existen receptores de insulina y en esos lugares no existe la resistencia que sí existe en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Por lo tanto, ese exceso de insulina que el páncreas está produciendo para vencer la resistencia a la insulina presente en el músculo, en el tejido adiposo y en el hígado, va a ser deleterio y negativo en el resto de órganos que aún mantienen la sensibilidad al efecto de esta hormona. Por lo tanto, los niveles de insulina circulante nos van a dar una idea de qué cosas está sucediendo en el resto de órganos que mantienen la sensibilidad normal a esta hormona. Cuando nosotros medimos la insulina en una persona normal, en una mujer normal, vamos a tener que los niveles de insulina pueden ser de 10 hasta 50 mil unidades por mililitro después de la administración de glucosa, como lo hacemos en la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿De acuerdo? En las obesas, ese tejido adiposo hace resistente a los 3 tejidos que hemos mencionado y por lo tanto el páncreas produce más insulina y en ellas son en donde vemos la mayor concentración de insulina en sangre. Y cuando se logra medir los niveles de insulina en el líquido folicular ovárico, porque ya hay estudios al respecto, se ve que la concentración en el líquido folicular también son muy altas y esto correlaciona negativamente con el tema de la progesterona. Mientras más alto sea la concentración de insulina dentro del líquido folicular, menor es la concentración de progesterona, lo cual estaría traduciendo el tema de anovulación en estas mujeres. El receptor de insulina es este de aquí, ¿de acuerdo? Esta es la insulina que se une, tiene 2 subunidades, alfa y beta, y después de que se une el receptor, la insulina a su receptor, va a despertar diferentes vías de señal postreceptor que van a tener efectos genómicos y efectos no genómicos. Hay una vía que va a ir al tema metabólico, ¿de acuerdo? Síntesis de glucógeno, depósito de grasa, síntesis de proteínas. Pero también va a haber otra vía de señales que tienen que ver con el tema de mitosis, con el tema de proliferación, razón por la cual al momento actual se reconoce que la insulina en concentraciones elevadas circulantes en sangre pone a la persona en mayor riesgo de desarrollar diferentes tipos de cánceres, cánceres de mama, cánceres de tiroides, cáncer de colon, cáncer de páncreas, que justamente son mucho más frecuentes en las personas con sobrepeso, en las personas con obesidad, resistencia a la insulina y diabetes, por este efecto que tiene esta hormona en vías de señales postreceptor
que estimulan la proliferación celular. ¿Cuál es el efecto de la insulina en el ovario? Para esto ustedes tienen que recordar cuál es el efecto de la hormona luteinizante en el ovario. La hormona luteinizante va a fomentar una mayor síntesis de esteroides, fundamentalmente andrógenos. La insulina tiene el mismo efecto de la LH a nivel ovárico. Va a incrementar la secreción, la síntesis y secreción de estrógenos, de progesterona y de andrógenos. Razón por la cual esto explica por qué las niñas o las mujeres con ovario poliquístico que tienen insulinoresistencia tienen mayor concentración circulante de andrógenos en su organismo. Y este hiperandrogenismo trae consigo el desarrollo de anovulación. Por lo tanto, la infertilidad que se ve o la subfertilidad que se ve en la mujer con sobrepeso, obesidad o resistencia a la insulina está relacionada directamente a las concentraciones de insulina circulantes. ¿Y cómo vamos a traducirlo? ¿Cómo vamos a nosotros a reconocerlo? Desde el punto de vista clínico, la presencia de acanthosis nigricans, como vamos a ver posteriormente, y la elevación de andrógenos en estas mujeres. ¿Qué andrógenos se elevan? Y acá hay una cosa que siempre lo mencionamos en cada intervención que podemos tener o en cada interacción que podamos tener con ustedes, que a veces nosotros cuando hablamos de ovario poliquístico, como va a ser un tema posterior, tratamos de medir andrógenos en sangre. Solamente pedimos testosterona libre, esta sale normal y cometemos el error de decir esta mujer no tiene ovario poliquístico porque su testosterona libre salió normal. Eso no es tanto así. Nosotros tenemos 3 andrógenos circulantes en sangre: testosterona, androstenediona y la dehidroepiandrosterona, que es el andrógeno suprarrenal por excelencia. Los 3 pueden estar normales y esa niña tener el síndrome de ovario poliquístico. ¿De qué depende eso? Del laboratorio con el cual ustedes trabajen. Por lo tanto, la normalidad de la concentración de andrógenos a mí no me va a quitar la idea si yo tengo cuadro clínico característico de ovario poliquístico de resistencia a la insulina, de hablar de hiperandrogenismo en base al cuadro clínico que nosotros podamos estar viendo en estas pacientes. ¿De acuerdo? Requisitos para una adecuada reproducción, esto ya lo han estado mencionando y ustedes lo conocen. Para lograr un embarazo se requiere como requisitos mínimos la ovulación y producción de un ovocito competente, un ovocito de alta calidad, la producción de espermatozoides de calidad. Vean que en el varón también existen efectos negativos del sobrepeso y el síndrome metabólico, el contacto que tienen los dos gametos, el transporte del embrión hacia la cavidad uterina y el tema de la implantación del embrión en el endometrio. Nosotros debemos ser capaces de asegurar estos 5 pasos en esa pareja que viene a nosotros a buscar atención y ayuda desde el punto de vista reproductor. Recordemos entonces cuál es el eje hipotálamo hipófisis ovárico en relación a las hormonas que intervienen, y el desarrollo folicular y una ovulación adecuada va a depender de un eje funcionante óptimo, y eso lo tenemos que conseguir con un estado metabólico y físico adecuado. La ovulación entonces es muy frecuente en la mujer con obesidad, sobrepeso y resistencia a la insulina. Nosotros recordamos que existen diferentes tipos de anovulación o causas de anovulación. Hay mujeres que tienen gonadotrofinas y estradiol bajo, gente que tiene gonadotrofina y estradiol normal, y gente que tiene gonadotrofinas aumentadas con estrógenos disminuidos, y en estos 3 estados existe una anovulación presente. Las causas más frecuentes de anovulación en la etapa adulta, desde el punto de vista hipotalámico, las alteraciones del peso. El sobrepeso y la baja de peso ocasionan hipogonadismos hipotalámicos, por lo tanto va a haber anovulación de origen hipotalámico. El estrés, el ejercicio intenso, enfermedades infiltrativas a nivel hipotalámico. A nivel hipofisiario, la causa más frecuente en la mujer en edad fértil son los problemas de prolactina, y a nivel ovárico, la insuficiencia ovárica y el hiperandrogenismo ovárico. Todas estas son causas de anovulación, y dependiendo de ellas está el nivel, si es hipotalámico, hipófiso o a nivel ovárico. ¿De acuerdo? Y un punto que vamos a tocar en la siguiente charla va a ser el tema de la tiroides, que también la disfunción tiroidea se asocia a temas de anovulación. Este cuadro me va a asociar resistencia a la insulina y a nivel ovárico atresia folicular y anovulación, por lo tanto subfertilidad o infertilidad. ¿Cómo hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina?
clínicamente esa hiperpigmentación y engrosamiento de la zona posterior del cuello, a nivel de la nuca, en la zona lateral del cuello, pero no solamente tenemos acanthosis nigricans ahí, también existen las axilas, también existen los nudillos de las manos, de acuerdo, de los dedos. Ahí nosotros debemos ver y evaluar la presencia de hiperpigmentación. ¿Y esto qué refleja? Hiperinsulinemia. La insulina también tiene receptores a nivel de la piel y lo que hace es aumentar, engrosar la piel e hiperpigmentar por el efecto que tiene la insulina sobre los queratinocitos. Desde el punto de vista clínico, la acanthosis nigricans, la historia familiar de diabetes, la historia familiar de sobrepeso, si esa mujer que viene a consulta nació con 2.300, 2.500, 2.700 de peso, o si nació con más de 4 kilos de peso, también es información importante para considerar la presencia de resistencia a la insulina en ellas. Y desde el punto de vista de laboratorio, nosotros podemos mandar a medir insulina. Y otra vez repito el tema del laboratorio. No pidamos hormonas o no midamos hormonas pues en laboratorios de la esquina de la casa o de la esquina del hospital. Tienen que ser laboratorios que están certificados, laboratorios de calidad, de confianza, que nos aseguren a nosotros que lo que estamos determinando en sangre, que lo que estamos determinando en la muestra enviada o remitida o tomada, sean pues procesadas de la mejor calidad. Entonces, no cualquier laboratorio puede medir hormonas, ¿de acuerdo? Podrán medir glucosa, podrán medir creatinina, podrán medir o evaluar el hemograma, pero en relación a hormonas, deben ustedes reconocer cuáles son los mejores laboratorios para tener una idea y que en realidad cumpla su función de examen auxiliar de ayuda a diagnóstico en vez de llevarnos por otros caminos, llevando a error y obviamente a malgastar los recursos de los pacientes. Por lo tanto, una forma de hablar de resistencia a la insulina es determinando la concentración basal de esta hormona y si está por encima de 30, en la mayoría de pacientes hablamos de hiperinsulinemia. Pero ya se sabe que en mujeres que tienen problemas de infertilidad bastan niveles de 15 para arriba como para hablar de hiperinsulinemia y pensar que existe resistencia a la insulina. Hay una fórmula que nosotros utilizamos para evaluar la resistencia a la insulina, multiplicar la glucosa por la insulina, dividirla entre 22.5, dependiendo de las unidades que se utiliza, o entre 405, dependiendo si estamos hablando de miligramos por decilitro de glucosa, y el resultado, si está más de 2.5, hablamos de resistencia a la insulina. Esta otra fórmula que se puede hacer, pues obviamente en el consultorio, solamente teniendo los niveles de glucosa e insulina, llamada el Quickie, que consiste en el cociente insulina-glucosa. Si este es mayor de 4.5, hablamos de resistencia a la insulina. Muy fácil de hacer, solamente con concentraciones basales de glucosa e insulina. Cuando el doctor Gerald Riven hace más de 50 años hablaba de resistencia a la insulina, justamente lo hizo en base a este procedimiento que se llama la pinza euglicémica o el clame euglicémico. ¿En qué consiste? En un brazo de la persona se inyecta insulina y en el otro brazo se inyecta dextrosa. Y el objetivo es infundir la mayor cantidad de insulina en rojo con la intención de mantener la glucosa dentro del rango de normalidad, entre 80 y 100, así como se ve en la gráfica. Los que tienen resistencia a la insulina van a necesitar mayor cantidad de insulina en rojo para mantener los niveles de glucosa dentro del rango normal. Los que tengan la sensibilidad normal a la insulina van a tener esta curva o tal vez curvas mucho menores, puesto que necesitan menos hormona, menos insulina para mantener los niveles de glucosa dentro del rango normal. Y hay otra forma de evaluar resistencia a la insulina midiendo pues o utilizando la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Aquí administramos 75 gramos de glucosa y medimos glucosa e insulina cada 30 minutos por espacio de 2 horas. Y acá podemos determinar diferentes índices. Si ustedes revisan la literatura de resistencia a la insulina, hay como 8 subrogados de resistencia a la insulina que trabajan con los valores basales y como 6 índices que trabajan con los valores que resultan de esta prueba de tolerancia a la glucosa. Podemos hablar del índice de sensibilidad a insulina solamente considerando 3 muestras de sangre, podemos utilizar el OGIS o simplemente evaluar la forma y la amplitud de la curva o
o lo que llamamos nosotros las áreas bajo la curva, tanto de la glicemia como de la insulinemia. ¿De acuerdo? Cuando mencionábamos síndrome metabólico, mencionábamos 4 criterios diagnósticos desde el año 99 al 2001. Estos son los criterios publicados el 2009. Fue un acuerdo entre el Colegio Americano de Cardiología, el Colegio Americano de Endocrinología, y sacaron estos criterios diagnósticos dando importancia fundamentalmente a la obesidad abdominal. Luego la dislipidemia heterogénica, triglicéridos HDL, la presión arterial y las alteraciones en la glucosa. La Asociación Latinoamericana de Diabetes también establece sus mismos criterios, pero un punto importante que quiero que ustedes lo fijen es el tema de la obesidad central. Aquí, para Latinoamérica, ellos establecen un punto de corte de 88 centímetros de cintura en la mujer. Cualquier valor por encima de 88 para la mayoría, o por encima de 90 para otros grupos, ya deberíamos estar nosotros hablando de resistencia a la insulina, de síndrome metabólico, y por lo tanto recordar los efectos negativos que tiene esto sobre la reproducción. ¿Cómo tratar? Fundamentalmente bajar de peso. ¿En base a qué? Un régimen nutricional saludable, actividad física regular y diaria, y ya de nuestra parte como endocrinólogos utilizamos medicamentos, sibutramina, fentermina, topiramato, que tienen gran efecto en el control o la regulación de la ansiedad o del apetito. Podemos utilizar insulinosensibilizadores como metformina, pioglitazona, análogos de GLP-1, o inclusive cuando son estados muy severos de sobrepeso o obesidad ya mórbida, gente joven, 30, 35 años como si ya mórbida, podemos utilizar la cirugía bariátrica. Tenemos todo este arsenal terapéutico para tratar de mejorar y optimizar el peso en nuestra mujer que está en edad fértil y que desea pues embarazo. Esta es una labor conjunta que nosotros realizamos con ustedes con la intención de, lo que les mencionaba al inicio de la presentación, de lograr un medio intrauterino óptimo para el desarrollo del producto, que progrese el embarazo y que nazca con un peso adecuado, sin que el genoma del producto se vea impregnado o impreso por estos efectos negativos de la hiperinsulinemia y el sobrepeso de la madre. ¿Qué tenemos que hacer? Régimen nutricional. Podemos trabajar con una nutricionista. En las escuelas de pregrado lamentablemente no hacemos mucho el tema de nutrición. Yo recuerdo en San Fernando nos enseñaba nutrición la gente de bioquímica, pero ustedes aún están a tiempo para que enseñen a comer a las mujeres que buscan atención con ustedes, desde niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, a enseñarles a comer con la intención de alcanzar esto. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tenemos esta realidad: actividad física regular. 30 a 60 minutos de ejercicio, cualquier tipo de actividad física, aerobia, de resistencia, de relajación, con la intención de mejorar este aspecto y alcanzar pues un peso adecuado para lograr un embarazo saludable. Debemos cambiar esta realidad, ¿de acuerdo? Lo vemos de manera frecuente en el hospital, en la clínica, en el consultorio, y por lo tanto debemos ser capaces de mejorar esto tanto por la salud de la mujer como por la salud del pobre varón acá, ¿no? Entonces, en relación a sobrepeso y obesidad, tenemos mucho que hacer. Nosotros como médicos debemos enseñar desde jóvenes, desde muy niñas, tanto a los padres, a las madres, a criar bien a esas niñas con la intención de evitar que ellas alcancen un sobrepeso importante, y cuando ya quieran embarazarse va a ser muy difícil, y si se embarazan, cosa que no debiera ser, va a ser un embarazo bastante complicado, de alto riesgo, tanto para el producto como para la madre. Si tuvieran ustedes alguna pregunta en relación a resistencia a la insulina y reproducción, ya nos a responderla. Una pregunta, usted mencionó el dosaje de insulina, pero ese es sin ingesta de alimentos, con post-ingesta, cualquier... La concentración de insulinemia de 15 que mencionamos es en ayunas, es basal. Si yo tengo una medición de insulina en un laboratorio, obviamente con las características que hemos mencionado, que está en 15 o 16 o 17, yo ya hablo de hiperinsulinemia y tengo que empezar a actuar en ese momento. Podemos o necesitamos hacer las fórmulas del HOMA, del Quickie o de otras con el valor de glucosa también
relacionado, sí, nos ayuda más. Mientras más criterios tengamos para definir mejor el tema de resistencia a la insulina, yo creo que vamos a tener el diagnóstico más claro y por lo tanto justificar un tratamiento. A veces, y eso se ve justo mucho en las niñas con ovario poliquístico, pueden tener concentraciones de glucosa e insulina normales. Más del 60% de niñas con ovario poliquístico tienen la concentración basal de insulina y glucosa normal. Se la somete a la prueba de tolerancia a la glucosa y ahí es donde se despierta y se reconoce que existe una hipersecreción de insulina a esa carga de glucosa que está recibiendo. Y eso se ve justamente en los niveles, en las concentraciones en valores absolutos. Pero es bastante simpática, no he traído curvas ahora, pero es bastante simpática cómo se dibuja las curvas de tanto de glucosa como de insulina después de una carga de glucosa. Y son concentraciones altísimas. Más o menos valores referenciales. Durante la prueba de tolerancia a la glucosa, ningún valor debe pasar a los 30, 60 y 90 minutos el valor de 100. Y a las 2 horas, máximo debe ser 55. Si ustedes en su curva de tolerancia a la glucosa, donde van a medir también insulina, en 30, 60, 90 minutos supera el valor de 100, hablamos de resistencia a la insulina. Si a las 2 horas está más de 55, otros dicen más de 75, hablamos de resistencia a la insulina. Y eso sí, pues obviamente te da una idea de que debes intervenir con los elementos que hemos mencionado. Fundamentalmente, actividad física y régimen nutricional saludable son las cuestiones que ustedes tienen que insistir y enseñar a sus pacientes en cada contacto que tengan con ellas. Una mujer obesa, como conversábamos hace un momento con el doctor Garnique, una mujer obesa con sobrepeso, con resistencia a la insulina, ¿se puede embarazar? Claro que sí. Tenemos en el hospital gestantes con diabetes ya diagnosticada y conocida que se embarazan. Tenemos gestantes que llegan pues con obesidad de 30, 35, índice de masa corporal. Pero lamentablemente el desarrollo de ese niño no es bueno y es un embarazo de alto riesgo. Esa mujer te va a hacer diabetes, preeclampsia, va a tener todas las consecuencias negativas de esas enfermedades. Por lo tanto, recomendación es, si ustedes conocen gente que quiere embarazarse, que está con este problema de sobrepeso y obesidad, lo primero y recomendación saludable es bajarla de peso. Tómense sus 3, 6 meses, 12 meses de tratamiento para bajar de peso con la intención de alcanzar pesos adecuados. Con eso ustedes aseguran, primero, que la fertilidad va a ser mucho mejor, ya sea espontánea o con tratamiento de reproducción asistida. Segundo, que ese embarazo va a progresar bien, va a evolucionar bien, no va a haber pérdidas ni malformaciones. Y tercero, pues que el producto que va a nacer salga pues con el peso adecuado y sin alteraciones en el genoma que ya se reconocen que pueden salir. Los de bajo peso al nacer o los muy grandes al nacer están condenados a futuro a tener problemas cardiometabólicos, ya está reconocido hace más de 30 años. Por lo tanto, no se desesperen. Tienen obesas o personas como mujeres con sobrepeso que quieren embarazarse, háganla bajar de peso primero. Una paciente obesa de 38 años con una reserva ovárica, con una antimuleriana de 2, yo le propongo un régimen dietético. ¿Al cuánto tiempo yo después de ese régimen y cómo es que controlo con el valor de la insulina, o al cuánto tiempo yo puedo proponerle una terapia de baja complejidad? Para nosotros evaluar el efecto de una intervención en el peso tiene que pasar por lo menos 3 meses. 3 meses. Cuando nosotros decimos que la persona está perdiendo peso de manera adecuada, cuando más o menos a los 3 meses uno logra disminuir el 10% de su peso basal. Si nosotros en 3 meses hemos logrado bajar el 10%, podemos ya empezar a trabajar con ello. Pero como mencionaba hace un momento, lo ideal es bajar de peso hasta un peso pues obviamente que sea mucho más saludable y conveniente. 38 años y es un poco que nos está quitando y ganando el tiempo, entonces en ella no hay mucho que esperar. No hay mucho que esperar. Si es deseo pues imperioso de ella quedar embarazada, por lo menos dame 6 meses para bajarla de peso y luego de ello recién evaluar cómo está el tema de la función reproductora. Que las hormonas antimüllerianas, las gonadotrofinas, los esteroides sexuales se van a alterar por el sobrepeso, existe una alteración. Yo repetiría la medición de la antimülleriana después de 3 o 6 meses de intervención, esperando a que se recuperen algo, pero por lo menos ya por efecto de edad no hay mucho tiempo que nos queda a nosotros. Si vamos a hacer algo,
Espero 6 meses para evaluar cómo está en ese momento y ahí decidir si trabajamos con sus mismos óvulos o ya pasamos a otro tipo de terapia. Pero más o menos 3 meses trata de bajar a tu paciente un 10% de su peso basal, con lo que sea, dieta, ejercicios, medicamentos. Sí. Doctor, ¿y el manejo concomitante con metformina? Como mencionamos, la metformina es un insulino sensibilizador y por lo tanto es parte también del tratamiento que nosotros solemos utilizar. Si nosotros confirmamos insulinoresistencia, aparte de la dieta y ejercicios que estamos indicando, podemos utilizar metformina. El uso de metformina es variable, se puede utilizar por meses hasta años. Cuando se trata de evitar diabetes, los ingleses tienen mucha experiencia en ello, nosotros podemos indicar metformina hasta por 15 o 20 años para evitar el desarrollo de diabetes en gente con muy alto riesgo de desarrollarlo, ya sea intolerancia a la glucosa, glucosa alterada en ayunas o resistencia a la insulina. Por lo tanto, metformina sí es parte del tratamiento. Ahora hay mucha discusión que si metformina nos ayuda a lograr ovulación, nos ayuda a mejorar el aspecto reproductivo, ¿qué hacer con la metformina una vez que se alcanza o se logra embarazo? Ahí nada está escrito. No está recomendado dar metformina o continuar metformina durante el embarazo cuando se confirma que ya se logró. Pero sabiendo y conociendo la parte teórica, fisiopatológica y la experiencia que tenemos, es cuestión de conversar con los papás y decirle, si logramos embarazo usando metformina, la recomendación en la mayoría de ellas es que continúe con metformina. Sabemos que la metformina es una categoría B en drogas, atraviesa placenta, que puede causar malformaciones, las puede causar, pero también hemos visto que la obesidad puede causar malformaciones. Eso debemos nosotros conversarlo siempre en el consultorio con los papás. Decirles, existe el riesgo de que por la misma obesidad, la resistencia a la insulina, el bebé puede nacer con malformaciones. Existe el riesgo de que la metformina atraviesa placenta y puede causar malformaciones. Pero nuestra recomendación sería que si logra embarazo tomando metformina, debería continuar con metformina hasta por lo menos asegurar que ese embarazo está evolucionando bien. Es parte del tratamiento. Dosis de metformina de 500 a 1500. Comenzamos con dosis pequeñas siempre para mejorar la tolerancia, pero usar 500 miligramos y pretender quedarnos con 500 no es suficiente. Generalmente 1 gramo es la dosis mínima efectiva que nosotros debemos alcanzar cuando indicamos metformina a las pacientes. ¿De acuerdo? Bueno, esta parte olvidada en lo que es reproducción, y en general en ginecología. Y yo creo que en la misma residencia de ginecología no se hace mucho endocrinología. Es penoso ver cómo solo un mes de toda la residencia uno hace endocrinología. Y si uno llegara a tomar la real importancia de que muchas patologías que terminamos operando son por problemas endocrinos, ¿no? Ahí están las hiperplasias endometriales, el cáncer de endometrio, el cáncer de mama, los abortos, miomatosis, y la obesidad está relacionada hasta con múltiples tipos de cáncer, cáncer de colon, etcétera, ¿no? O sea, hay implicancias grandes. Entonces, justo estábamos acordando contigo sobre este efecto de la insulina a nivel microvascular y cómo las obesas cambian el genoma de su feto. Y eso es obviamente la metilación, la acetilación, la glucosilación de este ADN del producto. Y te mencionaba sobre la reprogramación fetal, cómo es que este feto comienza a tener alteraciones en su genoma producto de ese medio alterado que tiene la mujer, ¿no? Yo creo que 3 meses es un periodo razonable, pero podría extenderse, y es lo que conversaba con los colegas, que es importantísimo meterles a la cabeza al paciente que tiene que cambiar su dieta, porque esta imagen que has puesto al inicio sobre una dieta completamente llena de carbohidratos por todos lados, y ya las verduras y las proteínas ya no se da, ¿no? O sea, todo en la mañana es pan, a mediodía es arroz, papa, en la noche dulce, y obviamente eso genera un problema grande en ginecología y ni qué decir en reproducción, a tal punto que hasta el bebé ya viene con estos problemas si nosotros no lo detectamos a tiempo. De verdad, gracias por ayudarnos con esto
Y bueno, el tema que sigue es tan importante como el anterior. Te dejo, que más sí. bien. Claro que sí. Gracias, Marco, más bien.